El IVA perjudica a las rentas bajas que pagan el 27% en impuestos de sus ingresos. 3 segundos y lo vemos. En pleno debate interno en el gobierno por la subida del salario mínimo interprofesional, el que dicen que se quieren pagar o que van a hacer pagar más o menos a un 20% de esos asalariados IRPF, no solamente van a tener que pagar IRPF, sino que, como vamos a ver en un ejemplo, el IVA es un impuesto regresivo donde a quien más perjudica es a los pobres en comparación con los ricos. Ahí tenemos ese ejemplo, donde decimos que supóngase que se establece un impuesto sobre el consumo con un tipo impositivo del 10% y que existen dos individuos, Juan, individuo pobre, y Pedro, individuo rico, con la siguiente renta anual. Juan, una renta de 6.000 euros y Pedro, una renta de 600.000 euros. La proporción de renta destinada al consumo es para Juan del 100%, es decir, cada unidad adicional de renta que obtiene la consume, mientras que la de Pedro es del 50%, destinando el restante 50% de su renta al ahorro. Así pues, el consumo que realizan es el siguiente. Juan, 600 por el 100% igual a 6.000 euros, y Pedro, el 50%, 600.000 por el 50% igual a 300.000 euros. La cuantía total de impuestos sobre el consumo que soportan es Juan, 6.000 por el 10 igual a 600 euros, y Pedro, 300.000 por el 10 igual a 30.000 euros. La presión fiscal que soporta Juan, individuo pobre, es superior a la que soporta Pedro, individuo rico. Juan, 600 dividido 6.000 es igual a un 10%, mientras que Pedro, que eran 30.000, dividido 600.000 igual a un 5%. Por tanto, mientras que el individuo pobre destina el 10% de su renta a pagar el impuesto sobre el consumo, el individuo rico solo destina el 5%, lo que implica que el impuesto sobre el consumo es regresivo respecto a la variable renta, aunque se defina como proporcional respecto al consumo. Efectivamente, como vemos en ese ejemplo, el impuesto del IVA es un impuesto regresivo que castiga más a las rentas bajas que a las rentas altas, precisamente porque como las rentas bajas prácticamente el 100% de su renta va a tener que ir al consumo, si a este le gravas con IVA, pues va a salir más perjudicado de lo que puede salir una renta rica, ¿no? Por lo tanto, entiendo, o para mí, bajo mi punto de vista, además castigarlos con una retención de IRPF a esas rentas bajas, pues es un doble castigo, ¿no? Por mucho que diga la ministra Montero de que todos debemos contribuir al erario público, ¿no? A los impuestos. Pues señora Montero y señores del gobierno, si ustedes van predicando cada día que lo que hay que hacer es quieren defender a las rentas pobres y que a quien hay que castigar es a las rentas ricas, viendo este ejemplo vemos que es todo lo contrario. Yo creo que al final, y como digo siempre, los políticos nos mienten, cuentan las cosas a su forma, a su manera, y con esto lo que hacen es recaudar más y beneficiarse ellos de esta recaudación, aunque luego digan que es para repartir y para evitar desigualdades. Las desigualdades ya empiezan viendo este ejemplo, así que señores políticos, una vez más vuelven a mentirnos.